Quiero darle la bienvenida al presidente de la Asociación Civil Pro Centro Histórico AC, Protección del Centro Histórico, Alejandro Gasal. A ver, escuchen esto, por favor. Me estaba diciendo Alejandro hace un momento. Fernanda, es gravísimo lo que está pasando. Vienen aviones con más de 200 pasajeros de China a México directo. Así es. Con $9,999, porque así no tienen que declarar que son 10,000. Llegan a México y ese dinero se queda aquí. Así es, Fernanda, muy buenas tardes. Muchas gracias. Buen día, por la Alejandro. Te conocí hace poco y cuando me empezaste a platicar un poco de este tema de los chinos en el centro histórico, me quedé petrificada. No pensé que fuera un problema tan grande, pero ¿qué crees? Lo mismo está pasando en Puebla, aquí lo dice Paco Martínez, venden muy barato, están acabando con el comercio formal de los mexicanos, bodegas de venta al menudeo más grandes que Sam's o que un Costco. Monterrey exactamente lo mismo. Por acá, Ciudad de México, bueno, ya en Madrid y Barcelona está pasando lo mismo. Así es un fenómeno que te comentaba fuera del aire, que se ha dado en otros países y evidentemente en México no es nuevo. Llevamos aproximadamente 4 años notando que desafortunadamente es un modelo de negocio que ha perjudicado enormemente. Y cabe mencionar, y a título personal y como representante del comercio, no estamos en contra de la comunidad oriental. Hay personas muy valiosas, hay gente que viene a trabajar, evidentemente, a hacer buenas prácticas. El problema es que hoy estamos viviendo en el centro histórico, es una especie de laboratorio, es un ejemplo de lo que está sucediendo en la ciudad y lo que tú acabas de mencionar, es un ejemplo de lo que está sucediendo ya en varias ciudades del país. Es un comercio con el que no podemos competir. Partamos de la base que son artículos muy económicos, porque la mano de obra en China es muy barata y también tenemos que hacer mención que ellos abaratan costos con los volúmenes que manejan. Ellos, cuando tú ves un artículo chino, es casi un hecho que se están fabricando millones de piezas de ese mismo artículo, porque por lo menos le surten a 7 países. Entonces, cuando tú hablas de unos zapatos del calzado que en México cuesta 192 pesos fabricarlo, ellos hacen 80 millones de piezas de ese solo modelo. De 50 pesos. Y lo tienen a la venta de 92 pesos. Por darte un ejemplo, tú hablabas al principio de tu programa el tema de la calle de las Novias, por ejemplo, que ha sido una de las zonas mucho más afectadas, evidentemente por el desplazamiento. No podemos competir contra ofertas que hacen la comunidad en la renta y en la adquisición de inmuebles. Este tema ya lo platicamos incluso con el jefe de gobierno. El jefe de gobierno hace unos días hizo declaraciones que vamos a tener mesas de trabajo para sacar un diagnóstico real y concreto de qué es lo que está sucediendo. También tú al principio de tu programa hablabas de una cifra de la Secretaría de Economía, que el crecimiento es del 3% en cuanto al comercio oriental en México. Que no me parece un porcentaje real. No nos hace ningún sentido, toda vez que tú donde voltees ya en el centro histórico, en la zona, por ejemplo, de la calle de las Novias, pero también en muchas otras calles, tiendas llenas de mercancías orientales. Aquí también cabe mencionar que lo que tú hacías hincapié, la evasión fiscal. Esta gente está vendiendo, el 90% de sus ventas son en efectivo. Entonces, al final del día se presume, y bueno, no es crear suspicacias, es hasta de sentido común porque nada más reciben efectivo. Ahora bien, aquí también el problema es gravísimo porque los artículos que traen, y no es una queja, son de muy mala calidad. Son artículos que utilizas, un holster, lo que quieras para un celular, lo pones y al otro día ya no funciona. Esto se entendería en un comercio, en una competencia de comercio, donde la presunción es que el artículo dure poco para que puedas volver a consumir otro, pero no de tan baja calidad. De verdad es un problema grave. Pero a ver, Alejandro, me parece, Gasal, importante entender. A ver, aquí en este tema están involucrados, básicamente, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Aduanas, la FGR. Así es. Y SAT. Así es. Entonces, eso en términos federales. Más el gobierno de la Ciudad de México. Así es, el gobierno de la Ciudad de México. De hecho, el día de hoy tenemos una reunión en Sedubi, precisamente que son quienes establecen la normatividad de los usos de suelo, porque algo también muy grave en el centro histórico es que se están usando edificios que fueron
edificados propiamente para viviendas o uso comercial en plantas bajas y hoy se están utilizando de bodegas. Aquí es crónica de una tragedia anunciada. Es increíble pensar que no pueda suceder un accidente donde en un piso donde está calculado para que habiten 4 personas o 10 personas le metas toneladas de mercancías en carga. Entonces también es una crónica de una tragedia anunciada. Están utilizando usos de suelo no autorizados para bodegas, están desplazando a los comercios legendarios, que en el último de los casos sería una competencia de mercado, pero al final del día van a desaparecer el comercio en México si seguimos permitiendo que esto suceda. Alejandro Gazal, a ver, vamos ahora con la realidad. ¿Cuántos comerciantes formales aglutinas? El centro histórico tiene aproximadamente 27,000 unidades comerciales. De esos, Procéntrico tenemos aproximadamente 2,300 afiliados. El centro histórico es muy vasto. El centro histórico está delimitado por 9.7 kilómetros y el primer cuadro, el perímetro A, son 2.7 kilómetros. Dentro de ese hay 668 cuadras, manzanas. Entonces, mucha gente pensaría que 27,000 negocios es muchísimo para un perímetro tan pequeño, pero partamos de la base que en plantas bajas, primero, segundo, tercero y cuarto y quinto piso, puede haber más de una empresa. Entonces, aproximadamente somos 27,000 comerciantes en el centro. Que también un dato muy particular es que en promedio tenemos entre 4 y 8 empleados en el centro histórico. ¿Por comercio? Por comercio, en promedio de 4 a 8. ¿Qué estás diciendo? Son muchísimos. Estamos hablando de una población de comerciantes y empleados inmensa. Ahora bien, todavía más preocupante. Si tuvieras solo 4 por empresa de las 27,000, son 108,000 personas dependiendo de esto. Pero espérame, el 95% son jefes de familia. Y entonces dependen directamente por lo menos 500,000 de personas. Ahora, en los trabajos indirectos, y te pongo un ejemplo, quien fabrica vestidos de novia también tiene que comprar las tiaras, tiene que comprar las mantillas, y esas no se fabrican propiamente en el centro, pero son negocios directos e indirectos que dependen más de 1,000,000 de personas. ¿Desde cuándo no está regulado todo esto? El problema lo empezamos a ver, el crecimiento alrededor de después de la pandemia, hace año y medio, 2 años. En la pandemia fue una extraordinaria oportunidad para este modelo de negocio, porque evidentemente muchos de los negocios del centro histórico caímos en quiebra. Entonces se abrió el mercado para que gente que viene de otros países y en particular de Oriente pudieran adquirir muchos inmuebles. Ahora bien, y no voy a hablar de más, pero existen también carpetas de investigación donde grupos de delincuencia organizada están vinculados con operadores de estos países para hacerse de inmuebles de manera ilegítima. Ya hay las denuncias en la Fiscalía, de hecho hemos tenido reuniones, nos han atendido muy bien, particularmente el maestro Oliver Pilares ha atendido el problema, hemos tratado de sacar un diagnóstico, se ha atendido este tema porque al final del día esto nos puede llevar a la quiebra y nos está haciendo vivir una situación sin precedente que nos puede llevar a la desaparición del centro histórico como lo conocemos. Estás hablando, dice por acá, en Jalapa, Fer, haz de cuenta que el señor con el que está aquí contigo está haciendo exactamente la radiografía de lo que estamos viviendo en Jalapa. Entonces, ya se nos sumó Puebla, ya se sumó Querétaro, ya se sumó Monterrey, ya se sumó por acá varios estados de la República Mexicana. Y entonces... El centro histórico es un reflejo de lo que pasa en el país. Incluso, no sé si recuerdas... Como los aeropuertos. Así es. En pandemia, por ejemplo, se implementaron los primeros protocolos en el centro histórico para que fuera como reflejo y ver cómo funcionaría en la ciudad. El centro histórico, evidentemente, es el primer paso para ver lo que está sucediendo en el país. Hay un tag muy famoso en el centro histórico que si en el centro histórico no lo hay, no existe ese producto o servicio. Con eso también te digo que todo lo que pasa en el centro histórico se replica en todo el país. Y eso está pasando en el país. Así lo que es. está pasando en el centro histórico de la Ciudad de México es que está siendo cooptado. Así es.
por chinos. ¿Qué hay de los coreanos? También es parte yo hablo normalmente de la comunidad oriental y vuelvo a insistir, no tenemos nada en contra de las personas. Es un modelo de negocio el que nos está afectando enormemente. Debiese haber muchas más regulaciones. Hemos detectado también que los productos que los traen bajo un contexto fiscal de importación de minisos, de pequeños productos que no pagan impuestos. Cuando la gran mayoría de esos artículos, por los volúmenes que se manejan, deberían tener incluso un dumping, no nada más unas restricciones arancelarias, debería tener otro tipo de restricciones porque crean una competencia desleal enormemente. Alejandro Gazal, presidente de la Asociación Civil Pro Centro Histórico, es la protección al centro histórico, nos está dando los datos siguientes. Comerciantes formales, comercios formales en el centro de la Ciudad de México, hay 27,000. En un área de 660 y tantas cuadras. Por ahí vamos. 668. Por ahí vamos. Estás hablando que también hay un comercio informal. Así es, que también es un problema. Porque entonces llegamos a lo siguiente. No pueden haber ni chinos, ni coreanos, ni tú las traes, ni mercancía asiática, si no son en contubernio, primero, con las autoridades. Así es. Con el tema de aduanas, con este lugar donde dices que llegan y ahí empiezan los diableros a repartir toda la mercancía. Estamos poniendo el ejemplo del centro histórico como todos los centros históricos de México, de todos los estados de la República Mexicana, que es exactamente lo mismo. Así es. El Zapato, por ejemplo, en León, Guanajuato, que sabemos que pues de antemano es histórico la elaboración de zapatos en León, pues está teniendo serios problemas porque pues el zapato chino es mucho más barato. Bien, entiendo que estos 27,000 formales están pasando aceite. Así es. ¿Cuántos informales hay? Aproximadamente en el primer cuadro 44,000. Ay, caray. Que son donde se distribuyen muchas de las mercancías de origen oriental. Al final del día, lo que tú acabas de decir, no entenderíamos que haya una distribución de ese volumen si no hubiera otro canal de distribución para el menudeo. Claro. Entonces, al final del día, son los comerciantes informales y no nada más en el centro histórico. La gente que usa el transporte público se subirá al metro y encontrará vendedores. Irá a algunas otras colonias y encontrará que los vendedores ambulantes tienen los mismos productos. Te ponía como ejemplo fuera del aire, cuando ves una sombrilla en temporada de lluvias, la tienen en todas las esquinas, la tenemos en el centro histórico y la tienen en todos los lugares donde hay economía informal. Entonces, esto habla de los canales de distribución que ocupan hoy las comunidades orientales para desplazar esos miles y millones de productos en este país. Pues les tengo la noticia, híjole, que hay una campaña nacional en China para que los empresarios vengan a México a invertir de múltiples formas. Así es. Y entonces les dices, por ejemplo, es una publicidad en el sector empresarial chino, ¿no? Si tú quieres Guanajuato, bueno, pues ahí está la Toyota, la Mazda, la Honda, la verdad. Si quieres Querétaro, está Bosch. Si quieres el Estado de México, está Ford, está esto, está lo otro. Si quieres Baja California, y entonces te dicen específicamente cuáles son las empresas que tú puedes invertir y cuánto. Pero ahí las inversiones son a empresas que producen ciertos artículos Comercio en México formal. como comercio formal. Aquí el problema es que también existe una campaña para traerse artículos. Híjole, le denominé en algún momento, y ofrezco una disculpa si ofende a alguien, de chinaderas. Artículos de muy baja calidad que evidentemente en comercio en México la gente por su que tiene escasos recursos sabe que va a adquirir un producto que a lo mejor le dura 3 días, pero lo tiene que adquirir por la necesidad que tiene. Por ejemplo, los retenes de celular, los cables para celular, peinetas, zapatos, tenis para el colegio, libretas, plumas, cuadernos, regalos, peluches, todo lo que utilizas de utensilios de cocina, sartenes, volteadores, todos los artículos que te puedas imaginar que puedan ser fabricados en volumen, los están comerciando y comercializando en México, y la gente, desafortunadamente, los adquiere porque es el único artículo que hoy podría obtener por ese precio. Entonces, castigamos garantías y calidad por precio. ¿dijiste Panaco? ¿Perdón? El lugar donde Pantaco. llega. Pantaco es la aduana interior. A ver, entonces, ellos vienen, entran ya sea
Por Veracruz, por Mazatlán, Reynosa, ponle tú. No, incluso las aduanas fronterizas con Estados Unidos, como tenemos un tratado de libre comercio, les cambian los empaques a las mercancías como si fueran artículos norteamericanos y entran al país no provenientes de China, entran como artículos chinos, como artículos norteamericanos. Pero las entradas más fuertes son en Manzanillo y en Veracruz de estos artículos y llegan a la aduana interior de Pantaco en su gran mayoría. ¡Qué barbaridad! Y son cientos de miles de contenedores. Ahora, importante, llegan a Pantaco. Pantaco se distribuye. Pantaco. Y de ahí, a ver, llegan ahí están las bodegas. Ahí hay almacenes fiscales. Bien. Entran las mercancías, hacen ellos su despacho aduanero y esos los cargan, en los contenedores se cargan en trailers y van casi siempre al centro histórico. ¿Por qué? Porque es el corazón del comercio en el país. Entonces llegan al centro histórico violando leyes de tránsito, reglas de estacionamiento, reglas de conservación de los inmuebles, de los pisos, de las banquetas, y evidentemente esto también está causando un grave problema. Bajan las mercancías que muchas veces ni siquiera ingresan a sus almacenes. En las mismas calles donde están bajando y estivando las mercancías, empiezan a cargarlas en diablos y empiezan a distribuirlas por todo el centro histórico. Porque hay 44,000 comerciantes mexicanos informales que los apoyan al final para distribuir todo esto. Porque y ahí entendemos también el modelo de negocio. En un principio les dan crédito. Entonces suena muy atractivo para alguien comprar un producto que te den 10 y poder comercializar esos 10. Es un modelo de negocio muy bien armado que perjudica a todos. A todos. Pero además, fíjate, no nada más. Fer, me están escribiendo la autoridad del centro histórico, ¿eh? Nuestro equipo inicia visitas a establecimientos porque también hay una bronca, Fer. Las medidas sanitarias. Así es. Los filtros sanitarios, es un desastre. Así es. Hemos tenido ya conversaciones con la autoridad del centro histórico y su coordinador general, el maestro Lopeza, está muy consciente del problema y están tratando de hacerlo. Incluso te comentaba hace un rato, nos hemos sentado con el jefe de gobierno para tocar este tema. Hoy tenemos reunión con SEDUBI. SEDUBI es la Secretaría que tiene las facultades para normar los usos de suelo autorizados. Y hay una violación flagrante en el centro histórico. Pues en el edificio enorme que está chueco, ¿cómo se llama? Así es, en la calle... Ese es del 89. Gobierno, ¿no? No, había oficinas de gobierno. Ese pertenece... ¿En Izazaga? Pertenecía a un particular, el gobierno lo rentaba para tener algunas oficinas. En el terremoto quedó dañado y hoy lo están rentando y se pusieron creo que más de 50 empresas chinas dentro de ese local. Pero todavía peor aún cuando edificios que fueron profesos, creados y con soportes para mantener familias, porque eran familiares y de uso comercial en plantas bajas, hoy se están usando de bodegas. Entonces, es increíble pensar que en un cuarto donde había 2 personas pesando 300 kilos, hoy hay 7 toneladas de mercancía. Crónica de una tragedia anunciada. Hoy Alejandro Grasal, presidente de la Asociación Civil Pro Centro Histórico AC, lo está diciendo aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Hoy es 8 de julio del año 2024. Y Alejandro Grasal está viniendo a este espacio a decir foco rojo. Así es. Crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Esos edificios, por el peso del tonelaje, se pueden venir abajo, pueden matar gente. Así es. Más, están dejando a esos 27,000 formales en pronta extinción. Así es, en una competencia francamente desleal. Desleal. Apoyando a los 44,000 informales, haciendo desaparecer 27,000 que sí se la han rifado. Y, por favor, abramos el paréntesis. No son 27,000 empresarios ni negocios nada más. Son todos los empleados. Bueno, somos las fuentes, los que creamos las fuentes de empleo. Porque muchas veces me han criticado, oye, ustedes son millonarios. Oye, de nosotros somos los que generamos los empleos.
y los que pagamos impuestos. La carga fiscal así la tenemos nosotros. Nosotros nos llega INVEA y en 5 segundos por poner un coche enfrente para recibir un paquete lo multan y ves a la vuelta 10 trailers descargando y nadie dice nada. Cómo contratan a la gente que viene en caravana migrante para cargar cajas y los salarios que les dan son ínfimos y nos utilizan a los mexicanos como diableros y cargadores únicamente. ¿Dónde están viviendo todos estos chinos? En varias comunidades. Se han hecho propiamente comunidades de chinos, edificios que se han llenado de la comunidad, y hay en Polanco, hay en Reforma, y creo que al final del día viven en todos lados, porque ya es la segunda generación, ya hay una generación así en México. Ha sido tan atractivo este negocio que ya empieza una generación así en México de este modelo de negocio. Miren, esto es tan grave que puede acabar con la artesanía mexicana. Definitivamente. Es así, ya tan sencillo. ¿Quieren acabar con la artesanía mexicana? Sigan avante con esta tranza. Te ponía como ejemplo, las banderas que se comercializan el 15 de septiembre, el 90% son de origen oriental, las banderas mexicanas. El tequila lo intentaron hacer, muchos productos oaxaqueños. Lo que te imagines en China lo están replicando con una muy mala calidad y evidentemente no podemos competir contra eso. Foco rojo el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Que les quede que aquí vino Alejandro Gazal a señalar que puede desaparecer el comercio formal en el centro histórico de la Ciudad de México, equivalente a otros centros históricos de la República Mexicana, por el ingreso de chinos apoyando a la economía informal y siendo apoyado por las autoridades. O sea, las autoridades apoyan al comercio chino y no a los formales, a los comerciantes formales de México. Así es. Que quede, ¿eh?